buen día. El día de hoy vamos a ver el tema de configuración electrónica. Va de la mano con nuestro tema visto anteriormente de números cuánticos. Cuando hacemos referencia a la configuración electrónica del átomo de un elemento, estamos hablando de la distribución de los electrones de acuerdo a los parámetros cuánticos. Como vimos en el ejemplo anterior de clase, que aquí lo tengo arribita, esta es mi configuración electrónica. Esta que tengo por aquí es mi configuración electrónica y a partir de esta configuración yo puedo determinar mis números cuánticos. Ahora lo vamos a ver a la inversa. Vamos a saber mediante nuestros números cuánticos cómo se realiza esta configuración electrónica. La configuración electrónica nos va a permitir identificar las propiedades y comportamiento químico de los átomos de un elemento al conocer el número de electrones que se encuentran en un elemento en el nivel de energía más lejano al núcleo atómico. A estos electrones, muchachos, que se encuentran en el nivel de energía más lejano al núcleo atómico, se les va a denominar electrones de valencia. Por ejemplo, si yo aquí tengo mi elemento y aquí tengo mi núcleo, y voy a tener 1, 2, 3, 4 niveles. Acuérdense que esto es un ejemplo, pero es como si rodearan todo el núcleo. Y aquí tengo 2 electrones. Estos 2 electrones van a ser mis electrones de valencia. A eso se refiere, que no se nos olvide ese concepto. Para poder elaborar nosotros las configuraciones electrónicas, se van a seguir algunos principios o reglas. Tenemos el primero, que es el principio de exclusión de Pauli. Este principio nos establece que un orbital solo puede tener un máximo de 2 electrones, los cuales deben de tener un spin opuesto. Pueden decir spin o spin, no hay ningún problema. Spin en español, spin en inglés. Por lo que 2 electrones en un mismo átomo no pueden tener iguales sus números cuánticos. Eso es muy importante. El número máximo de electrones se va a poder calcular con la fórmula 2n al cuadrado, esta que nunca se nos olvide, muchachos. Es una fórmula muy importante y se las rayé, más bien se las quería subrayar. 2n al cuadrado, que no se nos olvide nunca esa fórmula. En esta tablita ya tenemos ejemplificado qué es lo que nos dice el principio de Pauli. Tenemos, muchachos, que el valor de n es el número de niveles de energía, o es en el nivel de energía en el que está, más bien, perdón. Y el principio de exclusión de Pauli nos dice que un orbital solo puede tener un máximo de 2 electrones, los cuales deben de tener spin opuesto, por lo que los 2 electrones en un mismo átomo no pueden tener igual número cuántico. Aquí, muchachos, estamos viendo que en nuestro primer nivel vamos a tener, según la fórmula 2n al cuadrado, un número máximo de electrones 2. Al principio que nos dice que un orbital solo puede tener un máximo de 2 electrones, pues nos dice eso, ¿verdad? Un máximo de 2 electrones. Y a lo mejor nosotros decimos, caray, aquí porque tiene 8. Porque acuérdense que cada orbital va a tener subniveles. Entonces, para eso se va a usar esta fórmula. Un orbital va a, por ejemplo, n sí va a tener nada más 1. Pero cuando n está ubicado en el segundo, cuando tenemos el segundo nivel, ya acuérdense que se involucran subniveles. Entonces, el número máximo de electrones, mejor para que no se me confundan, realícenlo con esta fórmula, 2n al cuadrado. Y acuérdense, primero se hacen las potencias y luego se hacen las multiplicaciones.
En este caso tenemos 2 al cuadrado, sería 4. Esto ya se transforma en un 4. Y ahora sí, 4 por 2 me da 8. 3 al cuadrado se va a hacer 9 y ahora sí 9 por 2 me da 18. 4 al cuadrado se hace 16 y ahora sí 16 por 2 me da 32. También nos dice el principio de Pauli, retomando, se lo repito para que se nos quede grabado, que los dos electrones que va a haber en cada orbital deben de tener un spin opuesto. Entonces, aquí nos dice cómo sería incorrecto. Aquí tienen el mismo spin. Los dos van hacia la derecha y acá nos está diciendo cuál es la manera correcta. En este caso, como tenemos 2 electrones, por eso nos ponen 2 vectores. Entonces sería siempre uno hacia arriba y el otro hacia abajo. Siempre serían contrarios. Luego viene, muchachos, la regla de edificación progresiva o principio de Aufbau. Muchachos, nos va a establecer que cada nuevo electrón añadido a un átomo entrará en el orbital disponible de menor energía. Los electrones deben acomodarse primero en aquellos niveles cuya suma de n, el número cuántico n, más el número cuántico L sea la de menor valor. Este principio nos señala una serie de instrucciones acerca de la ubicación de los electrones en los orbitales de un átomo y nos va a indicar la asignación de electrones en función de su energía ascendente. Para ahorrarnos todo este trabajo y elaborar una configuración electrónica de los átomos, se va a seguir el orden que está marcado con la flecha roja aquí en la figura, iniciando con 1s2 y así nos vamos hasta el 7. ¿Ok? Entonces, muchachos, hay que aprendernos esta tablita. Vamos a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y luego nuestro nivel de energía S. A nuestro nivel de energía S le corresponden 2 electrones. A nuestro nivel de energía P le van a corresponder 10. A nuestro nivel de energía D nos corresponden 10 y a nuestro nivel de energía F nos corresponden 14. Entonces, muchachos, hay que aprendernos este esquemita para que ustedes lo puedan llenar cuando estén en su examen. Así nada más apuntar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y luego a partir de aquí empiezan a apuntar 2, 3, 4, 5, 6, 7 y luego empiezan 3, 4, 5, 6 y 4, 5. Y aquí ya nada más completan. Todos estos son S, todos estos son P, D y F. Muchachos, si se fijan, pues es una especie de triángulo. Entonces, sí es necesario que nos lo aprendamos, pero como les acabo de comentar, está facilito de llenar. Los exponentes o superíndices que tenemos por aquí nos van a indicar el número máximo de electrones que acepta un orbital de acuerdo al número de orientaciones que tiene. Acuérdense que la F va a tener más orientaciones que el S. Eso lo vimos por aquí, es esto mismo, ¿sí? Nuestro orbital S, el número máximo de electrones va a aceptar 2, P va a aceptar 6, D va a aceptar 10 y F va a aceptar 14. El resultado de la regla de las diagonales se viene de la regla de Yauta, que nos dice que los electrones se van a disponer primero ocupando los orbitales en los que la combinación de nuestro número cuántico n más nuestro número cuántico L es de menor valor. Luego, chicos, tenemos el principio de máxima multiplicidad o regla de Hunt. Muchachos, nos va a establecer que los electrones de un mismo nivel energético se van a distribuir de uno en uno con espines en el mismo sentido, en orbitales separados, siempre que sea posible. La distribución electrónica de cada uno de los átomos se va a poder comprender de mejor manera mediante la representación gráfica de los electrones, sustituyendo los superíndices o los exponentes que nos indican el número de electrones por
flechas, perdón, o vectores como se muestra en la figura. No se las puse, se las voy a poner, se las voy a escribir yo misma. ¿Sí? Tenemos que realizar una serie de pasos. Primero que nada, vamos a ahí me revolví un poquito, perdone, pero aquí en el principio de máxima multiplicidad o regla de Hunt, que nos dice que la distribución de los electrones se va a representar de manera gráfica. Un ejemplo, muchachos, si yo tengo mi configuración electrónica 3s1, voy a hacerlo mediante la representación gráfica de mis orbitales. Nos dice que vamos a establecer la distribución de los espines distribuyendo de uno en uno los espines en el mismo sentido, pero en orbitales separados. En este caso, como tengo 3s1, o sea, solo tengo un electrón, pues empiezo acomodando mi spin. Pero si yo ya tengo 2p5, ¿qué quiere decir? Que yo ya tengo 5 electrones, voy a empezar a distribuirlos de la siguiente manera. Voy a poner un electrón, 2 electrón, 3 electrón, 4 electrones, 5 electrones. Entonces me quedaría de esta manera. Si yo tengo mi configuración electrónica 4d5, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 y voy a acomodar mis electrones, que serían 5, 1, 2, 3, 4, 5. Si yo tengo mi configuración electrónica de 4f2, voy a poner mis orbitales, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y voy a empezar a acomodar mis electrones, que tendría 2. Entonces empiezo 1, 2. Si en este caso, muchachos, no tuviera 2 electrones, tuviera 8, entonces empezaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora sí empiezo 8. ¿Ok? Y muchachos, muy importante, a lo mejor me dicen, maestra, ¿por qué nada más dibujó 3 orbitales? O en este caso 5 orbitales. Vámonos a ese tema que es muy importante. Si yo estoy en mi nivel de S, por ejemplo, si tengo 1S, acuérdense, a cada orbital le caben 2 electrones. Entonces, si yo tengo 2S2, solo necesito un orbital. ¿Por qué? Porque aquí puedo acomodar mis 2 electrones. Si yo estoy en P, a mi P, muchachos, acuérdense que llega hasta el 6. Entonces voy a dibujar 3 orbitales. ¿Por qué? Porque aquí voy a acomodar mis 6 electrones. Aquí puedo acomodar mis 6 electrones, porque en cada orbital pueden ir 2. Luego tengo mi D. En D tenemos el 10. Entonces voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 orbitales. Y en estos 5 orbitales voy a poder acomodar mis 10 electrones. Y luego tengo mi F. Mi F está en 14. Entonces voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orbitales. Y en mis 7 orbitales voy a poder acomodar mis 14 electrones. Por eso, muchachos. Entonces, ustedes fíjense qué letra tenemos en la configuración electrónica para saber cuántos orbitales ponemos. Cada uno de estos es un orbital. Y acuérdense que a cada orbital le caben 2 electrones. Entonces, muchachos, ya generalizando y resumiendo, ¿cómo vamos a desarrollar una configuración electrónica? Primero vamos a tener
que hacer o trazar nuestra regla de las diagonales. Primero que nada, esto es lo más importante. Si no nos acordamos el sentido, hay que dibujar también las flechas. Siempre va de la derecha a la izquierda. Luego, muchachos, vamos a identificar el elemento del que queramos sacar nuestra configuración electrónica. Y muy importante, también vamos a determinar su número atómico. Luego, muchachos, vamos a empezar a escribir el esquema hasta que la suma de sus exponentes o superíndice nos dé el número de electrones que vamos a obtener mediante el número atómico. Vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo por acá mi carbono y yo quiero sacar su configuración electrónica. Entonces tenemos nuestro carbono. Me voy a la tabla periódica y voy a determinar su número atómico. ¿Qué es su número atómico? Sería Z. Entonces me voy a la tabla periódica, muchachos, y el número atómico del carbono sería el 6. Entonces comienzo a escribir su configuración electrónica. Recordamos que empezamos a escribir el esquema hasta que la suma de sus exponentes nos dé el número de electrones, el número atómico. Entonces yo empiezo con mi diagrama. Voy a empezar de mi primer línea, mi primer renglón, y luego me voy a ir. Pero si se fijan, siempre es de arriba hacia abajo. Entonces voy a tomar mi primer renglón y luego sigue esta parte y luego sigue esta parte. Sería como algo así por el estilo. ¿Sí? Déjenme, se los pongo con marcatextos para entender un poquito cómo es la continuación. Sería así como de esta manera, muchachos. Entonces voy con mi configuración electrónica. Tengo 1s2. 1s2. Llevo 2 electrones. Luego me voy con mi siguiente renglón, que sería 2s2. Aquí llevo 2 y 2, 4 electrones. Luego, en este sentido, voy con mi 2p6. Ok, entonces ahí ya me pasé. Tengo 2, 4 y 6, 10. Entonces no serían 6. Puedo llegar hasta 6, pero aquí no necesito llenar mis 6. A mí nada más me faltan 2, 4 y para 6 me faltan 2. Entonces sería 2p2. Entonces aquí yo ya tengo mi configuración electrónica. Vámonos con otra para que nos quede más claro. Acá voy a poner mis elementos. Nos vamos con el potasio. Este tiene como número atómico 19. Entonces vamos a empezar a hacer su configuración. Empiezo con 1s2. Luego continúo con 2s2. Luego sigue 2p6. Vamos a contar cuántos tenemos hasta aquí. Tengo 6, 7, 8, 9, 10. Entonces ya voy aquí y sigue 3s2. Hasta ahorita llevo 2, 4, 10, 11, 12. Luego, muchachos, otra vez continúo en el renglón que sigue. 3p6. Y aquí, muchachos, ya llevo 2, 4, 10, 11, 12 y 6, 18. Entonces de 2p6 sigue 4s2. Entonces, muchachos, tengo 2, 4, 10, 12, 18, 19, 20. Ya me pasé. Entonces no es 4s2, sería 4s1. Vamos a hacer otro, que sería la plata. Tenemos en la plata un número atómico de 47. Entonces, muchachos, nos vamos con nuestra
nuestro diagramita y empezamos primero 1S2. Luego, se los voy a ir subrayando mejor. Tenemos 1S. Este ya está ocupado. Luego sigue de acá para acá 2S2. Luego, muchachos, tenemos de acá para acá 2P6. Luego sigue mi 3S2. Luego otra vez de acá para acá 3P6 y 4S2. Luego mi 3D10. Y luego nos vamos con 4P6. Y luego tenemos nuestro 5S2. Le voy a seguir acá abajo, porque ya no me cupo. Pero de aquí sigue este. Luego, muchachos, tenemos nuestro 4D10. Yo ahí creo que ya casi llego al 47. Entonces voy a hacer mi suma. Tengo 2 electrones. Acuérdense, muchachos, también se los voy a subrayar. Los electrones van a ser los que yo tengo aquí como exponente. Entonces aquí se los subrayo para que no nos vayamos a confundir con el nivel de energía. ¿Sí? Tengo 2, 4 y 6, 10. Y 2, 12. Y 6, 18. Y 2, 20. Y 10, 30. Y 6, 36. Y 2, 38. Y 10, 48. Yo tengo que llegar a 47. Entonces, muchachos, pues no necesito el 10 porque ya me pasé. Por lo tanto, aquí me quedaría 4D. En vez de 10, si le pongo 9, vamos a ver cuánto nos da la suma. Tenemos 2 más 2, 4 más 6, 10. Más 2, 12. 12 más 6, 18. Más 2, 20. Más 10, 30. Más 6, 36. Más 2, 38. Más 9 nos va a dar un total de 47. Si sumamos todo lo que subrayamos, nos va a dar igual a 47. Por lo tanto, esta configuración electrónica ya está correcta. Así es como se hace, muchachos, la configuración electrónica. Si nos fijamos, cada exponente nos representa el número de electrones que hay. Por lo tanto, llegamos al total de 47. Muchas gracias, muchachos, por ver su clase. Les voy a dejar una actividad en donde vamos a hacer esta configuración electrónica y pues se quedarían con eso pendiente. Lo de los spines lo vemos, yo creo que ya la próxima semana. Mejor hay que seguir reforzando nuestra parte de realizar las configuraciones electrónicas. Muchas gracias, muchachos. Cualquier duda ya saben, por WhatsApp o por correo electrónico. Hasta luego, nos vemos.